Reflejos pupilares. Hagamos un abordaje muy preciso para entender la importancia de estos exámenes dentro de la consulta optométrica, oftalmológica y médica. Pues bien, los reflejos pupilares son pruebas muy sencillas que nos permiten hacernos una idea gruesa de lo que son casos que afectan la vía óptica anterior hasta la altura de la fosa cerebral media, comprometiendo el quiasma y el tallo cerebral, y también las estructuras responsables de generar esa respuesta pupilar. Para hacer este abordaje es necesario recordar los fundamentos de lo que es un arco reflejo. Y el arco reflejo no es más que la unidad funcional básica de la neurología, aquella compuesta por tres grandes elementos que son los componentes aferentes o responsables de la captación de estímulos a través de los sentidos, de los órganos de los sentidos, su conversión en pulsos eléctricos y su transmisión hasta sitios neurológicos donde serán aprovechados. Un segundo componente de asociación que involucra todas las interconexiones, las fibras y las estructuras neurológicas que hacen entrecruzamiento de información para producir una respuesta específica. Y el tercer elemento o elemento eferente que hace referencia a los nervios y a los órganos efectores o aquellos que producen una respuesta. Pues bien, entendiendo estos términos y llevándolos al plano del diagnóstico a través de los reflejos pupilares, entenderemos que todo comienza con la estimulación visual o la estimulación luminosa sobre la retina y su posterior conducción a través de este nervio que indicamos en pantalla, que es el segundo par craneal, que es el mismo nervio óptico, y cómo a esta altura del entrecruzamiento de los dos nervios ópticos, cómo hay fibras que abandonan este segundo par craneal para ingresar a esta estructura central que vemos que se ubica en el tallo cerebral y que se llama la protuberancia. Hasta acá tenemos la configuración de la vía aferente. ¿Qué hay dentro de la protuberancia? En esta estructura se encuentran una cantidad de núcleos de control nervioso y más concretamente los núcleos del tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal, ampliamente estudiados en la neurología. Pero nos interesa particularmente el tercer par, aquel que controla la mayoría de movimientos oculares, los músculos extraoculares de hecho, pero haciendo interés particular a un subnúcleo que se encuentra aquí adentro, denominado el subnúcleo de Edinger-Westphal. Este subnúcleo es el encargado de hacer o de generar los pulsos eléctricos que van a producir la respuesta acomodativa y pupilar ya a nivel ocular. Pues bien, ese conjunto de estructuras de asociación que se encuentran acá tienen una respuesta eferente que parte en este tercer nervio y que veremos un poco más adelante cómo llegan hasta el ojo. ¿Cuál es el comportamiento o la lógica de los reflejos pupilares? Aquí tenemos la estructura completa, la estructura neurológica completa, partiendo de los ojos, y aquí detallamos la pupila, la retina que está en la parte posterior, los nervios ópticos, y vamos a ver cómo a partir de toda esta asociación que se hace en el tallo cerebral se produce una respuesta que finalmente termina en la contracción del esfínter pupilar. Más que una clase de anatomía es entender cuáles son los principios funcionales que rigen todo este mecanismo de la estimulación retinal y de la respuesta del esfínter pupilar para que entendamos la patología ocular. Aquí haremos una simulación, verán en esta zona vamos a aplicar una estimulación luminosa. Esta estimulación luminosa activando la retina produce una primera etapa que es la conducción aferente desde la retina y a través del nervio óptico hasta esta zona que se llama el cuerpo geniculado lateral. Verán ustedes que a partir del cuerpo geniculado lateral y en este punto hay una primera sinapsis que no tiene que ver con las fibras que van hacia la corteza occipital, sino que abandonan ese cuerpo geniculado e ingresan a la parte posterior de esta nueva estructura que se llama protuberancia. Verán en este punto una segunda conexión sináptica que se llama el núcleo pretectal, y a partir de este núcleo pretectal veremos cómo a continuación el pulso viajará hasta los dos núcleos de Edinger-Westphal, tanto el homolateral
como el contralateral. Veremos que en este momento ya estamos hablando de zonas de interconexión o zonas de asociación neurológica, porque ese estímulo que en principio fue homolateral ya está estimulando dos núcleos, y la estimulación de estos dos núcleos a su vez darán inicio a un nuevo pulso eléctrico que llegará en primera instancia hasta esta estructura que se llaman esta zona que se encuentra aquí, que corresponde a la siguiente conexión neurológica y que se llama ganglio ciliar, y cómo a partir de allí, a través de los nervios ciliares posteriores, el estímulo finalmente llega al esfínter pupilar y produce la miosis. En términos resumidos, la estimulación de una pupila está produciendo un viaje aferente que estimula un núcleo pretectal, a su vez los dos canales eferentes, y por consiguiente tendremos respuesta de las dos pupilas. Esto visto en términos anatómicos nos permite entender cómo toda esta zona de la protuberancia vista acá, del quiasma óptico más adelante y de todo el polígono vascular de Willis constituyen un sitio anatómico crítico para el estudio de la neurología, y que básicamente se estudia a través, en primera instancia, de los reflejos pupilares, y más adelante con pruebas diagnósticas mucho más complejas cuando el caso lo amerita. ¿Qué tipos de estímulos se estudian a nivel clínico? Son tres: el fotomotor, el consensual y el acomodativo. Los tres nos dan una información muy vasta, al menos de tipo cualitativo, para entender todo lo que está ocurriendo en la vía óptica, y por eso cabe destacar que la intensidad de la respuesta pupilar, por lo menos en una persona joven o en un niño, logra en condiciones normales una contracción máxima hasta de 2 milímetros en el caso de la pupila, en un periodo muy breve, que generalmente toma menos de un segundo, y sobre todo con el mantenimiento de una simetría circular de la pupila. Pues bien, ahora veremos la evaluación de los reflejos pupilares en la consulta convencional. Para esto vamos a analizar los tres tipos de reflejos: el fotomotor o directo, el consensual o indirecto y el reflejo acomodativo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Veamos, en este paciente vamos a simular el comportamiento habitual o el comportamiento bajo condiciones neurológicas normales. Esto es una paciente de 20 y tanto de años, en la que para proceder con el examen vamos a descartar el ojo que no nos interesa evaluar, en este caso el izquierdo, y vamos a hacer la simulación del reflejo fotomotor sobre el ojo disponible. A continuación apagamos la luz para obtener un tamaño pupilar que nos permita evaluar la contracción de miosis, y vamos a poner luz directamente sobre este ojo. Vemos que cada vez que estimulamos este ojo con luz, dicha estimulación retinal va a hacer que haya una respuesta homolateral, por lo que veíamos hace un momento, porque esa estimulación del nervio óptico, de ese núcleo pretectal correspondiente al ojo derecho, hace que haya respuesta eferente o efectora o de contracción de ambas pupilas. Seguramente detrás del oclusor también se debe estar contrayendo la otra pupila en caso normal, en caso de normalidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay un reflejo fotomotor anómalo? Simplemente no va a haber respuesta de miosis de esta pupila del mismo ojo que estamos iluminando. Las razones las veremos en la segunda entrega, que es cuando hagamos la interpretación patológica. Bien, ¿qué ocurre con el reflejo consensual? Aquí vamos a evaluar cómo se comporta el ojo izquierdo cuando estimulamos con luz el derecho, y viceversa. Veamos el primer caso. Al estimular el ojo derecho va a haber una respuesta consensual o contralateral por las razones anátomo-funcionales que describimos un poco atrás. ¿Qué ocurre cuando estimulamos ahora el ojo izquierdo? En condiciones normales debiera ocurrir lo mismo. La estimulación del izquierdo produce una respuesta contralateral o consensual del ojo derecho, en este caso porque la vía pupilar está respondiendo adecuadamente. ¿Qué ocurre cuando el reflejo consensual no responde a este patrón? Veamos.
Aquí estimulamos el ojo derecho y vemos que no hay respuesta consensual. Podríamos especular que hay un daño eferente que compromete al ojo izquierdo, seguramente. Veamos qué ocurre en este mismo paciente, esta vez cuando iluminamos el ojo izquierdo. Al iluminar el ojo izquierdo, observen que el ojo derecho, que originalmente presentó reflejo fotomotor directo, también se sigue contrayendo. Hasta acá podríamos asegurar que el ojo izquierdo, aun cuando no tenga contracción pupilar, por lo menos sí está transmitiendo estímulos hasta el tallo cerebral por el simple hecho de que hay respuesta de su contralateral. Es decir, este nervio óptico izquierdo seguramente conduce porque hay respuesta del contralateral. Entonces especularíamos que hay un daño eferente izquierdo, seguramente asociado a daños a daños posteriores al núcleo pretectal o a los núcleos de Edinger-Westphal o a los nervios ciliares anteriores del ojo izquierdo. Finalmente, estudiaremos unas reglas básicas, unas reglas diagnósticas que tienen que ver con que la estimulación directa tiene que producir en condiciones normales miosis del mismo ojo y del contralateral, lo cual significa que hay integridad del nervio óptico estimulado y de los canales eferentes, es decir, de los dos terceros pares o de los dos nervios correspondientes al tercer par. Dicho de otra manera, ¿qué ocurre cuando hay un reflejo directo ausente y consensual ausente? Hay una disfunción aferente que normalmente se asocia con cataratas muy densas, con neuritis ópticas o con desprendimientos retinales diagnosticados en el ojo que se está estimulando con luz. Cuando está presente el reflejo directo o fotomotor, pero el consensual está ausente, como el último caso que vimos, ya estaremos hablando de alteraciones eferentes contralaterales o incluso de daños pupilares. Esto se observa cuando hay accidentes cerebrovasculares que comprometen la protuberancia, cuando hay daño de los terceros nervios o cuando hay uveitis. Veremos adelante cómo se hace un diagnóstico diferencial. Y otro caso particular es el del glaucoma agudo. Un ojo sometido a una presión intraocular extrema hace que sus estructuras nerviosas internas colapsen, entre ellas los nervios ciliares posteriores que estimulan el esfínter pupilar, e incluso podría haber compromiso del mismo esfínter pupilar y un aperezamiento de la pupila sin que haya reacción de ella. Y cuando tenemos un reflejo directo o fotomotor ausente, sin embargo hay respuesta del ojo contralateral, entonces hablaremos de alteraciones eferentes del ojo evaluado que están asociadas con daño del núcleo de Edinger-Westphal dependiente del tercer par o daños en los trayectos nerviosos, generalmente asociados con traumas cefálicos o con procesos de inflamación a nivel de la órbita, orbitarios. Y esos diagnósticos diferenciales de daño pupilar fácilmente se hacen con la aplicación de un agente colinérgico. Cuando se obtiene respuesta pupilar o respuesta de contracción con un agente colinérgico, con una inducción farmacológica que es normal, que es lo que se espera, pues se descarta un daño pupilar. Cuando no es así y no hay respuesta de la pupila ni siquiera con fármacos, seguramente descartaremos un daño de los nervios y atribuiremos un daño físico del músculo esfínter pupilar. Esta primera entrega referente a generalidades se complementa con la que presentamos a continuación, en la que haremos una serie de análisis patológicos reales, ya para que hagamos interpretaciones más complejas de este mundo de la neurología y particularmente de los reflejos pupilares. Muchas gracias.